¿Qué tal, Sandra León? Muy buenos días, ¿cómo estás? ¿Qué tal, Manuel? Pues muy buenos días. Bueno, pues la verdad es que esta semana, Sandra, tendríamos muchos temas que abordar en esta sección de A Contracorriente, que recuerdo, es una de las favoritas de nuestra audiencia. Todos estos temas relacionados además con el feminismo fake de este gobierno. Pero más allá de todo el asunto turbio, asunto del DAO, el debate del burka ha servido para retratar a este PSOE que llegó al gobierno presentándose como el más feminista de la historia. Sí, claro, es verdad que a estas alturas, Manuel, pues entre Ábalos, Koldo, Tito Berni, Hay para escoger. claro, el encubrimiento de casos de acoso, ahora la presunta violación del DAO ya da risa, ¿no? Recordar que efectivamente este gobierno se presentaba como el más feminista de la historia, pero es que lo del burka es un ejemplo perfecto de cómo este gobierno es feminista de boquilla, ¿no? Y en este sentido yo creo que a muchas mujeres, a muchas votantes del Partido Socialista, no es que les haya chirriado que el Partido Socialista votara en contra o rechazara esa proposición de Vox de prohibir el burka y el niqab, que podrían haberlo argumentado de muchas maneras, ¿no? Sino lo que más yo creo les ha indignado es que su portavoz, el portavoz del Partido Socialista en el Congreso, Patxi López, lo justificara de esta manera. Nuestra Constitución habla de libertad religiosa y para algunos o algunas llevar el burka forma parte de esa expresión de la libertad. Vaya afirmación, porque por esa regla 3, señor Patxi López, también hay algunos que consideran como libertad religiosa la ablación del clítoris o Por el ejemplo, matrimonio con menores. también. Eso también es libertad religiosa. O la poligamia. Y están prohibidas en este país. Entonces, digamos que ese argumento es un pelín endeble. Pues sí, un pelín, no, un pelín bastante, ¿no? Bueno, frases como esta que acaban de escuchar de Patxi López constatan la ruptura total de las feministas con este Partido Socialista y de hecho tengo que decirte que esta ruptura se va a escenificar un año más, porque es verdad que ya llevamos unos cuantos, en la manifestación del próximo 8 de marzo, del Día de la Mujer. El Movimiento Feminista de Madrid, por ejemplo, ya ha anunciado que no va a rehuir este debate y por eso su lema reza así: ni veladas, ni explotadas, ni prostituidas, haciendo referencia en primer lugar a esta polémica del burka. Desde el Partido Feministas al Congreso también están escandalizadas con la posición de buena parte de la izquierda con este asunto y así nos lo explicaba una de sus portavoces, Sonia Gómez. El burka y sus derivados, digamos cualquier pañuelo islámico, viola los derechos de las mujeres, más allá de la libertad religiosa, que no es tal porque eso no es un símbolo religioso, es un símbolo que solo utilizan los salafistas y de manera bastante reciente, no es un símbolo religioso, es un símbolo de opresión contra las mujeres. Viola nuestro artículo 14 porque que habla de igualdad de sexos y nosotros no vemos que ningún hombre se cubra, ¿verdad? Sea la religión que sea. Y por otro lado, la ley de violencia de género, porque es un acto de violencia primero a las mujeres. Porque estas mujeres, digan lo que digan, no se ponen libremente esto, porque si no son castigadas y sancionadas por los hombres de su familia, sea padres, maridos, incluso hermanos. Si hay un castigo, ¿cómo puede hablarse de libertad, no? Esta es la clave. Pero bueno, el caso es que hay quien puede decir, es muy fácil hablar desde el desconocimiento de quien vive en España tranquilamente, de quien no tiene ni idea de cómo se vive en otros países o cómo se interpretan las cosas cuando formas parte de determinada cultura, ¿no? Bueno, pues por eso quiero que escuchen a Nilüfer Saberi, activista iraní, conocida activista iraní, porque les va a explicar perfectamente el porqué del uso del burka. A ver si creen que tiene algo que ver con la libertad. El velado de las mujeres no es ninguna cultura, no se debe a un gusto personal, no es nada romántico. El velado de las mujeres se trata, pues, de eso, de invisibilizar a las mujeres porque nos responsabilizan del comportamiento sexual del varón y para que él no tenga pensamientos o actos impuros, nosotras tenemos que asumir esa responsabilidad, invisibilizarnos, tenemos que ser recatadas, modestas, no se tiene que notar nuestra presencia, no nos debemos de maquillar, no nos debemos de perfumar. Dicen que por los pasos de la mujer, que a la mujer que se la oye los pasos, por sus pasos habla el diablo. En fin, que es toda una cultura de represión, de discriminación, de sometimiento, de utilizarnos como artículo de consumo.
Es que esta es la clave. Para mí este es el gran argumento y qué bien explicado. La verdad es que el testimonio es magnífico porque esto relata el machismo estructural que existe precisamente en la religión islámica con el tema de, bueno, taparle la cabeza a la mujer. ¿Por qué? Pues para evitar la tentación del La cabeza, el hombre. cuerpo y todo. Y claro, después de Todo. esto, ¿cómo el Partido Socialista puede comprar esto? O sea, Es después de tremendo. escuchar a esta activista iraní, a Nilüfer Saberi, que efectivamente lo explica todo muy clarito siempre, ¿cómo puede el Partido Socialista estar de acuerdo con ello? Es que además, sobre todo, es el mismo argumento se podría aplicar a cuando se dice, no, es que la violaron porque llevaba minifalda. Eso Pues es es lo mismo, lo exactamente mismo. igual. La violaron porque no llevaba el El velo, burka. porque no llevaba el burka. Esta es la gran tragedia. De ahí precisamente que evidentemente totalmente legitimada la prohibición porque es una exigencia, una obligación que se someta a las mujeres por una cuestión religiosa, pero en contra de su voluntad. Ujú. Luego, además, fíjate, hablando de la voluntad, ¿no? Nilüfer Saberi va más allá, porque estamos hablando de la prohibición del burka, de la prohibición del niqab, pero ella, por ejemplo, está a favor también de que se prohíba el velo. A lo mejor no en adultos, pero sí dice en menores, precisamente para garantizar que si el día de mañana quieren llevarlo, no sea por imposición. A una criatura que no puede decidir por sí sola, no se la puede consentir que su familia la someta a esta discriminación, a esta violencia contra nosotras, para que el día de mañana llegue a decir ella, no, si yo me lo pongo porque quiero, cuando se la han puesto obligado desde pequeña y sabe que si no se lo pone, pues va a tener represalias. Además, qué importante este testimonio justo ahora, donde el régimen de los ayatolás está masacrando a la población civil que ha salido a las calles, lleva meses, semanas, protestando en las calles para exigir y reclamar libertad. Decenas de miles de muertos. Todo un ejemplo a nivel internacional, especialmente el de las mujeres iraníes. Que han tenido un papel fundamental en esta revolución. Totalmente. Bueno, pues Nilüfer Saberi también nos decía que en todo caso que lo triste de todo este asunto es que haya tenido que ser Vox precisamente el que haya puesto sobre la mesa esta proposición y este debate para prohibir el burka y el niqab. Esto lo tenía que haber hecho los partidos que se dicen ser abanderados de los derechos humanos, que son partidos hiperfeministas, por lo visto, y allí les tenemos, oponiéndose a la prohibición del velo en las menores, se resisten, quieren que a toda costa el islamismo se afinque y sienta apoyo aquí en España. Pues no entiendo nada. Pues que no se llamen feministas, que se inventen otro nombre. El Islam y el feminismo no puede ir en la misma frase. Se puede decir más alto, pero no más claro. Más claro, efectivamente, y es una auténtica incongruencia que los partidos que se hacen llamar feministas, sin embargo, apoyen, defiendan este tipo de costumbres que suponen una restricción clara a la libertad de las mujeres y a la igualdad entre sexos. Claro, tanto Nilüfer Saberi como otras tantas mujeres lo que se quejan es de que Vox termine siempre, para justificar este tipo de cosas, la inmigración con la delincuencia, ¿no? Que quiera siempre vincular la inmigración con la delincuencia, que ellas dicen que, bueno, que eso es otro debate, ¿no? Que hay argumentos más que de sobra para prohibir el burka y el niqab. Pero en todo caso, lo que sí es un hecho es que el burka y el niqab plantean graves problemas de seguridad. No, ya más allá de que relacionemos o no la inmigración con la delincuencia. Si uno lleva un burka, puede plantear muchos problemas porque no se puede identificar a la persona que está debajo. Precisamente por eso, países como Marruecos, por ejemplo, y esto es algo que hay mucha gente que no sabe. Marruecos ya prohíbe la fabricación, la comercialización y la importación del burka. Lo hace desde 2017. Y yo insisto, es que esto es algo que la gente no lo sabe. Bueno, pues más allá del debate feminista, por así decir, los propios policías, esto es algo que también llevan mucho tiempo alertándolo, ¿no? Los problemas de seguridad que plantean estas prendas. Serafín Giraldo es inspector de policía y portavoz de la asociación H50. Son muchas, realmente. Por ejemplo, manifestaciones que puedan devenir peligrosas. Hay que saber quién se halla debajo de esa vestimenta. En lugares sensibles hay que saber también quién se halla debajo de esta vestimenta por motivos de seguridad. En zonas de custodia, por ejemplo, en dependencias oficiales, muy importante. Cualquier dependencia oficial
dependiente del Estado, dependiente de cualquier comunidad, cualquier dependencia oficial tiene que tener unas mínimas garantías de seguridad y dentro de ellas, evidentemente, pues las personas que vayan con el rostro cubierto deben ser identificadas en lugares públicos cuando existan ciertas circunstancias que evidentemente puedan generar peligrosidad en controles de accesos. Es que es de sentido común. Sentido común, puramente. Pero es cierto que no es el argumento central para defender No, la no. prohibición de este tipo Es de un a prendas. más a más, Es como a digo más a yo. más. El tema de seguridad, además, es una cuestión de seguridad. Ujú. Bueno, de todas formas hay otra cosa que a mí me parece que es importante subrayar, Manuel, porque cuando se habla de este asunto parece que el Gobierno quiere hacernos ver que es que somos la excepción, ¿no? Y es todo lo contrario, porque claro, si uno se pone a mirar qué es lo que pasa en los países de nuestro entorno, en los países europeos, en los principales, está prohibido desde hace mucho tiempo. O sea, esto no es algo que de repente haya amanecido Vox y haya dicho, venga, voy a prohibir hoy el burka y el niqab, que ellos sabrán por qué lo hacen y probablemente tengan también un componente electoralista, llamémoslo como queramos. Pero lo que es un hecho es que en otros países de nuestro entorno ya se ha prohibido. Por ejemplo, en Francia, desde 2010 el burka está prohibido en espacios públicos y el hijab, que para que nos entendamos es el pañuelo, está prohibido en escuelas y para funcionarios. Y ojo, porque quien se salte a la torera esta ley y se lo ponga, se expone a multas de hasta 150 euros. Es decir, que no es cualquier Dinerito, cosa. Es dinerito. Eso es. En Austria, por ejemplo, la ley que prohíbe cubrirse el rostro está en vigor desde 2017 y desde el pasado mes de diciembre se prohíbe vestir coberturas tradicionales musulmanas a menores de 14 años en línea con lo que pedía Nilüfer Saberi, ¿no? Aquí también hay multas de 150 euros. Pero vamos a más. Países Bajos. Prohibido cualquier prenda que tape el rostro en lugares públicos, centros educativos, edificios gubernamentales y centros sanitarios. De nuevo, multas de 150 euros a quien se salte esta ley. En Bélgica, desde 2011, también se prohíbe cualquier vestimenta que oculte el total o parte principal del rostro en espacios públicos, aunque es verdad que aquí las multas son mucho más bajas, de entre 15 y 25 euros, si bien es cierto que también puedes ir a prisión hasta 7 días. O sea que ojo con saltarse... Las multas son bajas, pero cuidado, penas de prisión de hasta 7 días, unos cuantos días en el calabozo, es una experiencia que te queda marcada por vida. Desde luego, en Alemania 8 estados prohíben llevar burka, niqab u otro símbolo religioso o político en las escuelas. Y luego están los países que, además de lo que hemos comentado, castigan la reincidencia. Por ejemplo, en Bulgaria, en 2016, se prohíbe el velo integral en espacios públicos y se establece que si te pillan la primera vez, pagas 100 euros. Pero si te pillan una segunda, ojo, porque ya tienes que hacer frente a una multa de 750 euros Tela. para que se te quiten las ganas. En Dinamarca y Noruega, desde 2018, está prohibido taparse el rostro en espacios públicos. Las multas son de unos 130 euros, pero también ascienden si se reincide. ¿Y qué es lo que sucede en Suiza? Pues desde 2021 está prohibido utilizar el velo integral, sea burka o niqab, en espacios públicos. Las multas son de alrededor de 100 euros, pero si no se pagan, se multiplican por 10. 1.000 y pico euros. 1.000 y pico euros. Yo no sé si luego sigue ahí la multiplicación exponencial o no, pero ahí está esa multa, ese castigo. Y dirán ustedes, ¿y qué pasa en otros países que tenemos mucho más cerca? Por ejemplo, Portugal o, por ejemplo, Italia. Bueno, pues allí se está legislando también en estos momentos, pero la idea es efectivamente prohibir también su uso en lugares públicos. Sí. Y como decimos, hay muchos argumentos, la seguridad es uno de ellos, pero desde luego que también lo es la opresión que supone el uso de estas prendas. Es que este es el debate que ya existe desde hace ya muchos años en muchos países europeos, y la anomalía es la permisividad absoluta con el tema del burka, del niqab, incluso del velo en Europa. Los ejemplos están ahí: Francia, Austria, Países Bajos, Bélgica, Alemania, Bulgaria, Dinamarca, Noruega, Suiza, también Portugal, Italia, incluso países musulmanes, como es el caso de En Marruecos, que está prohibida, insistimos, la comercialización, fabricación, importación, absolutamente todo. Pues ahí está el debate. Y sin embargo, los feministas de carnet, los socialistas, defendiendo el uso de burka, alegando o sustentándose que forma parte de la libertad. De la libertad religiosa, cuando es no solo un síntoma y una señal de opresión, sino que es evidente que es una imposición a la mujer.
Pues esto es lo que hay, el mundo al revés, Pues Sandra. sí, qué permisivos de todas formas son los socialistas también cuando se habla de otras religiones, pero si se habla de la católica ya no, ¿eh? Has visto que esta semana ha felicitado Félix Bolaños el Ramadán. Pero no la Cuaresma. Por eso te lo digo. Pero bueno, es que eso es en lo que estamos con este Partido Socialista. Son laicos, pero depende de para sí. quién, ¿eh? En fin, Sandra, muchísimas gracias, hasta la próxima. Venga, la semana que viene más. La trinchera de llamas. Es radio.